Estaba programado para venir el expresidente César Gaviria, también que hace parte, pues yo no sé, León me corregirá, fundamental de la investigación y de las entrevistas que tiene el regreso del uribismo, pero pues el expresidente Gaviria tiene unas complicaciones de salud y por esa razón no puede estar presente hoy aquí en el panel. Sin embargo, como abrebocas para invitarlos a leer el libro, el expresidente César Gaviria hace un buen rato no da una entrevista en medios de comunicación y creo que la charla que tiene León con el expresidente Gaviria en el libro es bastante extensa y además, pues yo desde el periodismo digo muy noticiosa, porque el expresidente Gaviria dice muchas cosas de la política actual y de lo que ha venido sucediendo en el país. Y yo no me quiero extender porque voy a empezar a preguntarle a León, pero sí quisiera darle la introducción al libro diciendo que es un recuento de lo que ha pasado en Colombia a nivel político desde que empezaron las elecciones presidenciales donde salió elegido Iván Duque. Son cosas que todos vivimos, que todos cuando empezamos a leer, o a mí me pasó que cuando lo empecé a leer dije, oiga, yo viví esto, me acuerdo perfectamente, pero León hace un análisis con datos, con cifras, mucho más profundo que hace que uno reviva la historia pues corta que hemos vivido desde el año pasado. Y entonces, León, por eso quizá la primera pregunta, y voy a hacer referencia al título del regreso del uribismo, y ya que está Ángela María Robledo aquí sentada, que hace parte de la Colombia Humana, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención del libro y que me marcó cuando se hace el análisis del discurso de Gustavo Petro cuando perdió la presidencia. Y dijo, no sé, hemos construido esta Colombia Humana y este movimiento y llevamos 7, 8 años. Y nos ha tomado 8 años llegar hasta aquí, con el auditorio lleno. Y León dice, y casualmente es el mismo tiempo que le tomó al uribismo para volver al poder. Y entonces, ¿cómo se compagina eso? ¿Cómo se compagina el surgimiento de la Colombia Humana, pero además volviéndose un movimiento político importante en el país, y en exactamente ese mismo tiempo es lo que le tomó al uribismo para poder regresar al poder y tomar las riendas del país? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento, una gratitud enorme por acompañarnos en esta tarde. Siempre hay una generosidad conmigo, con nosotros, con mi equipo de trabajo en todos estos eventos, porque siempre nos acompañan mucho en estas reflexiones. Y una gratitud especial para Camila, para Ángela María por venirse a presentar este libro. Y pues estamos en una coyuntura muy especial. En el caso de Ángela María es también, cuando hicimos esta idea ya hace más de un mes, no estábamos en los líos que está Ángela María, entonces era más tranquilo todo, pero ahora Ángela María está en un momento difícil por las decisiones que han tomado sobre su curul, y quiero expresarle también mi solidaridad en este momento a Ángela María, y mi aprecio y mi respeto y mi admiración. Por eso está aquí ella también. Y siempre uno se mete en estas investigaciones y es como una inmersión total en la política colombiana, tanto conversando con tanta gente, oyendo discursos, me di todos los discursos varias veces, de posesión, del triunfo, del uno, del otro. Hablé, además tengo que agradecer, y eso está ahí, que todos estos actores políticos se disponen a conversar conmigo y me dedicaron tiempos largos en sus casas, y eso fue muy especial. Incluso la gente con la que yo a veces he tenido distancias desafortunadas para mi trabajo de investigación, que es pues todo este sector del uribismo, pero aún con ellos alcancé a conversar con algunos largo, con Paloma Valencia principalmente, pero también con otra gente, y ese es meterse en eso, es meterse en cosas como estas. En realidad, el expresidente Uribe empieza a romper con Santos ya a principios de 2012,
y la ruptura se da los 3 meses, sobre todo entre agosto y octubre de 2012, y son 6, 7 años, y también en la evaluación de todo el movimiento, en el documento central que hace después, Petro dice, esto tiene 7 años, este movimiento, este camino lo iniciamos hace 7 años y hoy cerramos una etapa, porque él dice, aquí cerramos una etapa y empezamos otra, y son los mismos 7 años más o menos, con diferencias de meses, pero son 7 años de 2 proyectos políticos que emergen en el país como proyectos de largo aliento. Porque en cierta forma, digamos, el uribismo es una cosa, cuando estuvo en el poder, llegó con un proyecto político, gobernó, y otra cosa es después de que sale del poder y Santos logra aislarlo políticamente de los partidos, no de la opinión, pero de los partidos. Es que la batalla se la gana Santos con todos los partidos, especialmente con el partido mayoritario, que era el partido de la U, en octubre de 2012, cuando hay la gran asamblea del partido de la U, y van allá a disputarse ese partido. Y claro, Uribe ya sabía que podía perder esto y va con una rabia enorme, porque él se había hecho ya un discurso que es el discurso fundamental de ruptura con Santos, que es el discurso del Club El Nogal en agosto de 2012, cuando en el homenaje a Londoño se lanza todo para hacer un proyecto político y movilizarlo hacia futuro. Pero ahí ya Santos, que había guardado mucha calma, porque lo estaba aislando a punto de estrategia y de astucia política y claro, de tener el poder y la mermelada, pero ahí Santos sí se destapa y le dice, yo no vengo como un rufián de barrio con un puñal debajo del poncho para pegarle una puñalada aquí a nadie como lo hace el otro. Y ahí es como el lenguaje durísimo y ahí es la ruptura y ahí son esos 7 años de los 2 proyectos políticos que cambian el mapa político del país. Una derecha, digamos, con un discurso estructural, con un discurso dirigido al corazón de la política, pero también al corazón de la vida cotidiana, con un discurso que se inscribe en las nuevas derechas del mundo, pero que recoge una tradición política, y en eso Antonio Caballero hace un aporte importante. Es el laureanismo en una nueva versión del laureanismo, y yo me pongo a estudiar el tema y coincido mucho con Caballero. Hay una tradición de derechas y hay meterse en una corriente internacional, y ese es un proyecto político que continúa lo que hizo Uribe en el gobierno, pero que tiene unos tintes distintos y lo estamos viendo ahora. Pero también la izquierda, y eso emerge como una fuerza que obtiene 8 millones de votos, sale de la marginalidad. Era impensable que la izquierda fuera la que pudiera disputar la segunda vuelta. En el 2014 se lo disputaron entre el uribismo y el santismo. Aquí ya emerge una izquierda que se pone como liderazgo del país. León, y entonces ahí lo voy a interrumpir porque esa izquierda y ese proyecto político que surgió también con la Colombia Humana y con Gustavo Petro, ahora que estábamos atrás hablando del libro, Ángela María Robledo se quejaba y decía, León es muy fuerte en su texto y en su libro con Petro, con Gustavo Petro, e incluso llega a tildarlo de populista. ¿Por qué, Ángela María? ¿Por qué cree usted que en la descripción que hace León en su libro del movimiento político y de ese proyecto político importante que es el de Gustavo Petro en la izquierda, León lo maltrata, o ustedes no se sienten también tratados? Bueno, muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con León, el autor de este libro, con Camila, esta periodista que siempre nos pone en aprietos, esta mujer tan versátil, es un gusto de verdad. Si me permites, yo quisiera primero decir cómo me acerqué al libro, decir que a mí me encantan los libros, me encanta hojearlos. Este no me había llegado, me llegó primero una fotocopia, entonces no tuve la maravilla de hojearlo, de olerlo a papel,
de mirarlo, porque siempre que me acerco a un libro y en especial cuando me piden comentarlo, ya sea un amigo, ya sea un académico, ya sean las mujeres con las que trabajo, las organizaciones, siempre me acerco con una curiosidad infantil, casi infantil. Y frente al regreso del uribismo, yo le decía a León, cuando llegué un poco más temprano, uno lo puede volver una afirmación, el regreso del uribismo. Uno lo puede volver una pregunta, el regreso del uribismo, o uno lo puede volver una admiración y una alerta, el regreso del uribismo. Y ese tono y esa manera como me acerqué a esta primera pregunta y a esta, para mí fija un lugar de lo que estaba diciendo un poco León, ¿es el regreso del uribismo? Tenemos el uribismo del 2000, del 2002, ¿es la misma versión? Yo creería que no. Yo creería que hay una continuidad, que Uribe es el laureanismo rabioso, creo yo, es volver a poner la agenda de los años 30 y 40 otra vez en el siglo XXI, con un lenguaje quizá más moderno, con unas redes que ayudan a manera de la espada de Damocles para bien o para mal. Pero también creo, y en eso hemos tenido grandes discusiones, incluso con Gustavo Petro en campaña, es que la propuesta de Colombia Humana no es la propuesta de la izquierda de hace muchos años en Colombia. Porque la propuesta de Colombia Humana desbordó temas que en la agenda de la izquierda en Colombia, de la tierra, del capital, del debate, digamos, tan fuertemente ideologizado a veces, presenta una serie de temas que desbordan, creo yo, el péndulo de izquierda y derecha y nos pone, que fue como trabajamos en la campaña, de cara a lo que llamamos, y lo llama Membe, un intelectual africano, de cara a promover y mover la política de la vida versus promover y desplegar la política de la muerte. Y ahí es donde yo tengo, digamos, como una diferencia. Incluso en el cuarto capítulo, quizá, cuando León caracteriza en el mundo entero el que ese péndulo, que es una manera de mover y hablar cómo se mueven los países o las democracias de izquierda a derecha, el mismo León pone sobre la mesa que aquí no habría tanto, ni se ha movido tanto ese péndulo, sino que nos hemos movido mucho más en el tema de la seguridad y la paz. Y eso, en términos de lo que nosotros trabajamos con Gustavo Petro, podría ser movernos nosotros mucho más, porque la primera frase del programa de la Colombia Humana era una nueva era de paz con el desarrollo de la Constitución del 91, con el acceso al derecho a la salud, a la educación, a la tierra productiva, a las energías limpias. No era nada más ni nada menos que desarrollar la Constitución del 91. Por eso creo que cuando en campaña quisieron ponernos del lado de la extrema izquierda, como lo hicieron algunos de los candidatos, había, creo, una enorme, digamos, imprecisión respecto a que Colombia Humana fue mucho más allá de la propuesta de una izquierda y sus reivindicaciones de los 50, 60, 70, 80. Diría que ahí hay una diferencia. Y cuando hablaba con León, cuando León hace un poco la caracterización y entra en uno de los capítulos, quizá el quinto, de lo que fue la contienda electoral, de lo que fue este encuentro con Iván Duque y con Gustavo Petro, y caracteriza un poco a Duque y caracteriza para primera vuelta a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle, a Germán Vargas. Con Gustavo yo siento, y le decía, que me parece que le faltó generosidad, porque uno termina leyéndolo y casi me parecía a mí que León
estaba caracterizando a Gustavo Petro como un populista de izquierda. Porque se devuelve sobre, dice, un gran congresista, quizá de los mejores, pero pocas realizaciones en su alcaldía. Y en el balance que hace de la alcaldía, León olvida temas como que Gustavo Petro puso en el corazón de la agenda el tema de cambio climático desde las ciudades. Retomó el valor de la educación y dio los primeros pasos a retomar la jornada completa. Retomó de alma ata, que es una formulación y una aspiración de los 80, la atención primaria en salud. Y pensó la movilidad atada al cambio climático en una perspectiva multimodal, donde el metro era solo una de las opciones. Disminuyó 10 puntos la pobreza en la ciudad. Entonces son logros que quizá en la relación tan antagónica que ha tenido Gustavo con los grandes medios, no fue posible mostrar esas realizaciones. Entonces me parece, y le decía que se le salta por los poros su fajardismo. Ustedes van a encontrar, por eso es tan interesante y por eso esa curiosidad infantil. Están los cuadros de Fajardo el profesor. Yo hice campaña con Fajardo cuando lo apoyé en la gobernación y me fui porque aquí los verdes estaban apoyando a Peñalosa. Y así disfruté esos cuadritos de Fajardo. Yo también aprendí con esos cuadritos de Fajardo. Pero lo que habría que decirle a Fajardo desde aquí es que necesitamos que ese profesor se pronuncie más sobre la educación pública, que ese profesor esté mucho más activo en las calles hoy en día y que no solo se active en época de campaña. Por eso entonces, para decirle a Camila y a León, yo creo que aquí hay una lectura distinta de las fuerzas que entran, digamos, en contienda y que tenemos algo maravilloso, que ojalá lo podamos aprovechar, y es que en Colombia Humana se sumaron todas estas ciudadanías emergentes que no son ni de izquierda, ni de derecha, ni liberales, ni de cambio radical. Son los animalistas, los ambientalistas, las mujeres, yo soy una feminista, yo no soy una mujer de izquierda, soy una feminista crítica hasta la médula. Y Gustavo Petro no llamó a una mujer de izquierda. Gustavo Petro llamó a una feminista y a una mujer de izquierda. Por eso, cuando no me nombró en su discurso, le dije, Gustavo, yo estoy aquí. Y ya que iba a hacer otra pregunta, pero ya que Ángela María dice que Gustavo Petro no la nombró en su discurso y dijo, yo estoy aquí, León hace una narración muy interesante de esos olvidos, a propósito o no, de nombrar a quienes estuvieron en las campañas. Y cuando yo les decía al principio que León tiene una entrevista muy extensa con César Gaviria, habla precisamente de esa molestia que tiene y que sintieron en su momento el Partido Liberal, Cambio Radical, pero sobre todo César Gaviria, que fue fundamental en el triunfo también de Iván Duque en la presidencia, en la segunda vuelta. Y es, ¿cuál es ese papel que juegan los olvidos en los discursos que genera realmente, y uno creería que no, un cambio en la política y en los escenarios que nos toca vivir a los colombianos? Ya que Ángela María nombró y mencionó el episodio en que Gustavo Petro estaba dando el discurso y no la mencionó. Sí, este libro es un libro que tiene tres cosas: mucha información, muchos datos. Uno, tiene análisis de esa información, pero también tiene una cosa que no es común en los libros, es las emociones, los gestos, esa relación entre los seres humanos, esas cosas, y lo tiene porque yo empecé en las conversaciones a sentir cosas impresionantes. En el caso de César Gaviria, yo me fui para la casa de él a conversar y él me cuenta, me dice, es que era insólito, nosotros fuimos a apoyarlo y lo debo confesar, dijo él, por miedo a Petro. Fuimos a apoyar a Duque por miedo a Petro. Incluso él dice, porque queríamos apoyar a Fajardo, pero Fajardo es un mal político que no quería ni siquiera tomarse una foto con nosotros, entonces nosotros ¿cómo podíamos apoyarlo si él no quería?
pero él hubiera ganado la presidencia. Bueno, tuvimos que apoyar a Duque, pero luego Duque no nos menciona en el discurso del triunfo, no tuvo un gesto para nosotros. Y al otro día empezó a llamarme por teléfono, yo no le pasaba. A la semana vine a pasarle y le dije, bueno, pero si usted quiere hablar conmigo, venga a la casa. Y fue a la casa a visitarlo. Le dijo, bueno, lo primero es, si usted quiere que lo apoyemos, tiene que hacer una mención pública de que quiere compartir el gobierno con el Partido Liberal. Porque ya habíamos hecho un acuerdo, dice Gaviria, el único acuerdo que hicimos ese día que yo fui a ofrecerle el apoyo entre primera y segunda vuelta fue el tema de paz, dijo Gaviria, para nosotros es primordial. Nosotros negociamos la paz, nosotros queremos, el Partido Liberal no puede ceder en ese punto. Y acordamos una cosa, una fórmula que me inventé yo, dice Gaviria, y es, nos regimos por lo que diga la Corte Constitucional. Pues el tipo no cumplió, porque después empezó a cuestionar también lo de la Corte Constitucional, pero le dije, bueno, volvamos a la idea de que nos ofrece participar en el gobierno, una coalición, y salió de mi casa, nos reunimos 3 veces, dice Gaviria, y salió de mi casa y luego nunca nos mencionó públicamente, de manera que el Partido Liberal que estaba buscando participar en el gobierno y la bancada que estaba buscando participar en el gobierno, luego yo no tuve que explicarle mucho, les dije, no señores, ustedes tienen muchas ganas de participar en el gobierno, pero el señor no nos ha llamado a participar en el gobierno, entonces no lo vamos a hacer. Y dice Gaviria, me resultó fácil acordar por unanimidad el carácter independiente del Partido Liberal. Ha pasado un mes y medio desde esa entrevista, porque este libro fue escrito al limón, por ejemplo, lo terminé el 15 de marzo para poder entregárselo a Edgar Telles, que estaba acosando mucho de la editorial, pero yo lo entregué, pero todos los acontecimientos van rodando. No sé cómo está ahora, me dice Pombo, el director del Tiempo, León, están negociando Gaviria y Duque otra vez para hacer una coalición más amplia para un segundo momento del gobierno de Duque. Y yo le dije, me resulta difícil por las emociones que yo vi en el señor Gaviria. Y en muchas de esas cosas también, pues son detalles. Cuando yo estaba en las pantallas de televisión, volví a ver 20 veces el discurso de posesión, el discurso de Petro, y ese hecho, el detalle, digamos, de que pasaba el discurso, y no mencionaba una coequipera tan noble, tan generosa, que se fue a, como dice, ella no es de izquierdas, ella es feminista, ella tiene otro discurso, pero en los últimos años, y no viene de la política, se dedicó a acompañar, hay mujeres, no las va a mencionar, mujeres que yo admiro mucho, que se la han jugado por causas y siempre son más constantes, más fuertes, más obstinadas y más lúcidas en ese de juzgársela por causas nuevas. Bueno, Ángela María es una de ellas y estaba ahí y él no la mencionaba. Cuando Ángela María le dice, bueno señor, ¿qué pasa? Le hace así, y yo veo ese hecho, pero muchas de esas cosas están contadas en el libro, las emociones, la gestualidad en la política, que es fundamental, se están creando, porque en Colombia eso juega un papel muy importante. Tú puedes tener una discrepancia ideológica profunda con alguien, y bueno, pero puedes después llegar a acuerdos con esa persona, pero las ofensas personales, los olvidos, la falta de reconocimiento, eso no se olvida. No sé si será en todo el mundo, pero acá en Colombia, siempre que he hablado con políticos, y de esto ya he hablado mucho porque, bueno, además de que hago un trabajo de investigación y un trabajo intelectual, soy un chismoso impresionante, entonces me encanta oír de esas cosas. Lo que más me encanta a mí es oír de esas cosas, de los gestos, de los olvidos, de todas esas cosas. Y es impresionante lo que eso afecta las relaciones políticas en esas cosas personales. Hay una entrevista, esa es la de Gaviria, pero también hay un tema personal con Germán Vargas Lleras.
que León va y le hace la entrevista en su oficina cuando Germán Vargas Lleras, que ahora dice que está pues ocupándose más en asuntos de Estado a través de su columna del periódico El Tiempo y a través de consultorías y demás. León, ¿cuál fue la reacción de Germán Vargas? Porque ya hablamos de Gaviria supremamente molesto por no nombrarlo ni reconocerlo como un actor importante para el triunfo de Iván Duque. Pero la entrevista con Germán Vargas también es muy interesante, que hoy también es un partido que no le está haciendo mayorías al gobierno en el Congreso. Sí, incluso este tiempo que ha pasado yo ya veo otro Germán distinto al de la entrevista, porque el de la entrevista era una decepción enorme de Germán, que es otro que tampoco hablaba en medios de comunicación, sí. ¿no? Porque Germán hace rato no da entrevistas, ni Gaviria ni Germán, y sí están en el libro. Deben estar muy arrepentidos. Sí. Eso pues Camila me empezó a advertir esas cosas que son cosas excepcionales, porque uno va, en el caso de, yo he fungido, eso no es cierto, pero he fungido siempre para muchos sectores como, oye, León es amigo de Germán Vargas Lleras. Mucha gente me llamaba a pedirme que le hiciera determinada aproximación con Germán Vargas Lleras. En realidad tenemos una amistad, pero no es una cosa del otro mundo, es una cosa entre gente que ha tenido situaciones personales. Yo soy más amigo en realidad de la esposa de Germán que de Germán, pero hemos tenido cosas en la vida y ahora lo encontré totalmente un poco decepcionado de la política, con la idea de retirarse un tiempo. Me decía, no, voy a escribir mi columna, voy a montar una oficina de asesorías, a conseguirme una plata y a descansar. Yo ya salgo el viernes, tipo mediodía, para mi finca con Luz María, y yo no voy a estar más en ese tema. Y empezó a contar también la decepción enorme, porque él dice, nosotros lo apoyamos, y además teníamos un programa y aceptamos lo doloroso que fue para mí esa derrota política, y me fui a reunir con él después de que triunfa, después de que le habíamos apoyado, y el apoyo no fue menor. Es que estos sectores, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido de la U, le ponen 300 municipios. En la primera vuelta, y eso está las cifras ahí con claridad, en la primera vuelta gana en 500 y pico municipios Duque. En la segunda vuelta ganó en 800 municipios. Esos 300 municipios se lo pusieron entre primera y segunda vuelta estos partidos. Entonces, Germán dice, pues yo después incluso fui a hablar con él, no menciona, y después me llamó, me visitó también en la casa, y yo le dije, bueno, hablemos de la agenda. Yo me había gastado todo el tiempo, dice, cometí un error enorme, porque me dediqué así que a hacer un programa y a editar unos documentos, y tenía propuestas para toda la política pública del Estado. Yo me recorría todo eso aprovechando toda la experiencia, y me dediqué a eso más que a hacer la política en ese tramo después de que salí de la vicepresidencia. Y voy con la agenda, y nada, no tenía con quién hablar de la agenda política, porque esa gente, dice él, es asombroso, León, no tienen agenda política, no saben para dónde van. Y yo voy a hablar con ellos y lo que me ofrecen es la embajada en Londres. Y después, para mayor descaro, pasó una semana y entonces yo no les acepté, y entonces, quién sabe qué pensarían, que tenía dificultades con el inglés, entonces me ofrecieron la embajada en Madrid. Estos tipos, estaba bastante enojado, y esas cosas se cuentan en el libro. Y bueno, para responder un poco a Ángela María, quiero contarte una cosa. Hacer estos libros es una manera de echarse enemigo a todo el mundo y de decir y que nadie, les cuento, dice Ángela María que yo trato muy bien a Fajardo. Fajardo le mandé el libro, yo conversé con él. ¿Le gustó? Y dijo, León, me tratas de tibio también. Dices cosas, dices lo que dice todo el mundo de mí. Señor, pues yo trato de tomar distancia, como entrevisto a tanta gente, lo que pues trato de poner en los libros. Nadie termina queriéndolo a uno suficiente. Y uno dice,
bueno, vamos a ver cómo reaccionan. Yo tenía mucho interés en tener a César Gaviria, se nos enfermó y yo creo que, bueno, también hay que enviarle un saludo muy solidario. Estuve en la clínica, creo que estaba saliendo de la clínica y quería tenerlo porque era una voz que seguramente sería muy distinta acá en este escenario de nosotros. También invité a Paloma Valencia, que me dio una entrevista larga para que estuviera en el evento, pero las últimas cosas se pusieron muy duras también en toda esta polémica nacional y no nos permitieron tener un panel más como de que pudiéramos debatir. Más variado. Sí, más variado. Pero es mi interés en eso. Siempre el esfuerzo del caso de nosotros, pues ayer Ariel estaba también aquí en un escenario hablando de estas cosas, es intentar reconstruir historias del país con un poco de distancia. Nosotros tenemos nuestro corazoncito, pues en la izquierda, suponemos nosotros, aunque alguna gente le dice a uno, los de izquierda me dicen que soy de derecha y los de derecha me dicen que soy de izquierda, y a veces uno no sabe el lugar pero tenemos nuestro corazoncito acá, pero siempre es un esfuerzo por tomar distancia para reconstruir la política tal como ocurre y tratar de darle a cada quien su cuento. Yo, por ejemplo, para terminar esta intervención ya más larga, Petro, para mí es una admiración enorme por él. Es un fenómeno político impresionante. La política a veces no se trata y casi nunca de vender realidades. Y esta campaña fue eso. Todos los que intentaron vender las realidades fracasaron. Los que intentaron vender sueños triunfaron. Petro es un vendedor de sueños impresionante y eso lo hace un gran político. Solo a veces, como un kamikaze, vendiendo esas ideas que dice que son así: el cambio climático, la conectividad, las nuevas tecnologías, la democratización del crédito, resolver el problema agrario, y uno lo oye diciendo todas esas cosas. El discurso que él pronuncia en el día del triunfo de Duque, y donde él emerge es impresionante, porque las cosas que él dice, bueno, como vendiendo que si hubieran votado por él no solo cambiaba Colombia, América Latina y el mundo. Y lo dice, y para mucha gente es creíble ese sueño, esa cosa tan fuerte. Se han perdido una gran oportunidad, no solo Colombia, América Latina y el mundo. Y uno lo oye diciendo eso, la manera como lo dice, y uno dice, este man, impresionante. Impresionante. Pero entonces, a propósito de eso, de Gustavo Petro, de lo que hubiera sido si Gustavo Petro hubiera quedado elegido, Ángela María también decía, cuando estábamos atrás antes de iniciar esta conversación, que le hubiera encantado que el expresidente César Gaviria hubiera estado aquí sentado porque ella quería hacerle una pregunta. Yo creo que es una reflexión que ustedes se hacen para todos aquellos partidos como Cambio Radical, como el Partido Liberal, que dijeron hay que apoyar a Duque porque es que no nos podemos permitir la llegada de Petro al poder. ¿Cuál es ese interrogante que ustedes se hacen y que quería hacerle tú acá a César Gaviria? Pues es que yo creo que parte de lo que tienen es de verdad una enorme depresión y arrepentimiento, porque es que no hay derecho a que un hombre como César Gaviria, quien impulsó la Constitución del 91, esa pieza maravillosa, quien durante el gobierno de Juan Manuel Santos apoyó de manera decisiva la paz, que tuvo un candidato, Humberto de la Calle, que precisamente por poner sobre la mesa la bandera de la paz tuvo los resultados que tuvo, se fuera a apoyar a Iván Duque. Eso yo hubiera querido preguntarle, ¿cuáles fueron sus razones? Porque del otro lado estaba la posibilidad de una conversación y un diálogo para precisamente acordar elementos programáticos que nos permitieran sentir que podíamos adelantar un proyecto de país distinto, que no es para transformar Colombia al 100%, ni América Latina, ni el mundo,
pero sí para hacer realidad la Constitución del 91. Si es que en la Constitución del 91 está el que la educación es un derecho, si es que en la Constitución del 91, con sus desarrollos, aparece que la salud es un derecho fundamental, ¿sí? Si es que en la Constitución del 91, como parte de esa pieza, está el valor de la oposición como una pieza de la democracia. A mí sí me hubiera gustado preguntarle, porque pensábamos que de manera particular un hombre como César Gaviria, incluso Humberto de la Calle, hubieran podido apoyar la propuesta de Colombia Humana. Porque en esa segunda vuelta de la propuesta de Colombia Humana, nuestro programa se ajustó, se enriqueció, tuvo muchísimos más matices con lo que logramos con el polo, con los verdes, con lo que logramos con muchas expresiones ciudadanas que ayudaron a reconfigurar la tarea de la Colombia Humana. Eso me hubiera gustado preguntarle a César Gaviria. Y recuerdo, a manera de anécdota, León, una comida en tu casa antes de la reelección de Juan Manuel Santos, cuando estábamos de cara a que había ganado Óscar Iván Zuluaga la primera vuelta y qué iba a pasar con el proceso de paz. Y León nos puso sobre la mesa el interés y la disposición de Germán Vargas, que era la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, el apoyo a la paz. El apoyo a la paz con todas las distancias que teníamos respecto a Juan Manuel Santos, porque como bien lo dice el libro de León, y es otra de las virtudes que tiene, es que tiene muy buena documentación fáctica para poder demostrar cómo hay elementos donde si bien hubo traición de parte de Juan Manuel Santos respecto a Uribe, en el tema económico no se movió un ápice el modelo económico que traía Álvaro Uribe. Entonces, también si hubiera estado aquí y lo hubiera recordado, él no estuvo en esa comida, pero estuvimos donde León, y fue donde decidimos configurar y fortalecer ese Frente Amplio por la Paz que le dio a Juan Manuel Santos la posibilidad de remontar el resultado y de continuar su proceso de paz. Yo sencillamente les diría, yo creo que la política es dinámica, pero no tanto. Y quisiera saber cuál es su valoración hoy, cuando hay una verdadera, y así la he llamado yo en el Congreso de la República, una verdadera artillería normativa que nos quiere devolver a la guerra. Realmente no encontré lo que hoy tenemos respecto a que en la Ley de Orden Público quedó consagrado un segundo artículo, que es el que le permite al presidente hacer o no negociaciones, un artículo que vuelve con un nuevo nombre, pero son las zonas de consolidación militar de la época de Álvaro Uribe. Los decretos y la disposición respecto a la amenaza que hay no solo sobre la JEP, sino presupuestalmente marchitar la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y lo que acaban de aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo, que es crear al interior de la JEP un verdadero monstruo de dos cabezas para el manejo de los recursos. Todo lo que tiene que ver con el cambio dramático que se ha dado en términos de los cultivos ilícitos y de la relación con los consumidores de marihuana y de coca en Colombia. Ahí me parece que es donde está de nuevo, de manera fuerte y reencauchada, el regreso del uribismo. Y lo dice en una cita, León, una frase maravillosa de Todorov, que es este hombre que ha trabajado de manera tan fuerte el valor de la memoria. Cuando nombran a Acevedo en el Centro de Memoria Histórica y ocurre lo que está ocurriendo, que es transitar hacia una memoria oficial, después de que habíamos tenido un centro de memoria histórica afincada
en una verdad y una memoria polifónica, como lo dice León citando a Todorov. Eso es propio de los regímenes autoritarios, querer arrebatarle la memoria y la verdad a un pueblo, y eso es lo que quiere hacer el gobierno de Álvaro Uribe, porque para mí lo que hay ahora no es un gobierno de Duque, es un gobierno de Álvaro Uribe reencauchado, rabioso, con un ministro de Defensa laureanista que antes de posicionarse dijo que había que regular la protesta social. Ha denunciado que la Minga está infiltrada por la guerrilla y está buscando que el glifosato que envenena los campos en Colombia regrese a la periferia y a la Colombia profunda. Ese para mí sí es el verdadero regreso del uribismo. Y el Partido Liberal, y Cambio Radical, y la U tiene responsabilidad en eso. Y precisamente sobre eso, en el capítulo 4, León, que se llama El péndulo, que Ángela María lo nombraba y mencionaba cómo para León, o él hace la explicación que en Colombia no hemos tenido ese péndulo ideológico que se ha visto, por ejemplo, en Europa, en donde después, digamos, de las dictaduras llegaron pues un péndulo entre gobiernos socialdemócratas a gobiernos mucho más de derecha, que aquí en Colombia no hemos tenido ese péndulo, sino estamos entre la guerra y la paz, o entre sentarnos a negociar con los grupos al margen de la ley o hacer la guerra frontal. Hoy, en donde incluso si ustedes leen los periódicos, los titulares de las noticias, es ese temor que hay sobre la alianza del Ejército de Liberación Nacional de guerrilleros del ELN con reductos de las FARC, que preocupa la seguridad de Colombia hoy. Ese péndulo, podríamos decir que con el regreso del uribismo y con Iván Duque como presidente, que dice Ángela María, no es Iván Duque, es Uribe el presidente, pero con Iván Duque en la Casa de Nariño, ¿el péndulo ya se movió totalmente hacia la guerra nuevamente? No, yo lo que veo es esto. Hay tres momentos del gobierno del presidente Duque y es impresionante porque estamos todavía en 9 meses apenas. Entonces hay un primer momento que es el discurso de posesión de él, no el de Macías, donde él habla de nuevo, recogiendo palabras de su discurso de voy a buscar una agenda nueva, a despolarizar el país, soy el presidente de todos los colombianos, quiero doblar la página de enemigos y amigos de la paz. Y esos primeros 3 meses empieza a ensayar, a buscar una nueva agenda. Pero llegan los 100 días y hay una caída vertical en las encuestas, tiene 30 puntos en las encuestas y no ha podido armar una coalición por lo que hablamos antes. Entonces, en noviembre empieza una fuga hacia atrás. El expresidente Uribe le dice, enderece, presidente, porque si no endereza nos van a matar a todos, porque también Uribe había caído en las encuestas a 34% promedio de la mayoría de las encuestas. Y ahí empieza una fuga hacia atrás de Duque. Y entonces unos leños que estaban prendidos, pero que uno esperaba que se apagaran, que si fueran apagando, Venezuela, el ELN, en las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, y se lanza contra esos factores y trata de volver a reconstruir una cosa que le dio mucho, digamos, que le dio una cosa virtuosa que siempre le dio tanta resultado al uribismo, al presidente Uribe, es tener un enemigo, que eran las FARC, que era el chavismo, ese enemigo que odia el país y que le permitió hacer 2 presidencias y luego incluso elegir a Santos. Entonces trata de recomponer, pero el país es distinto, ese es el punto. Y tuvo un repunte de encuestas en enero y febrero, y entonces tuvo la ilusión de que podía volver a, digamos, a encauzar su gobierno y que ese podía ser el camino. Pero tenemos un tercer momento y es que no le duró mucho eso y está otra vez en una situación muy difícil, una crisis política. Ya incluso la coalición inicial con la que empezó el 7 de agosto, que era Centro Democrático, Partido Conservador, las iglesias cristianas, la U, que había votado internamente
participar de la coalición por votos estrechos, había ganado una mayoría, tenía esos partidos, perdió a la U en este debate sobre la JEP y quedó exclusivamente con iglesias cristianas, y el conservador, incluso dentro del conservador, con posiciones críticas internas del Partido Conservador. Y ahí es donde yo veo esa situación, digamos que en este momento el gobierno del presidente Duque está en una crisis política enorme, y se vuelve más difícil ahora en julio. En julio asume la presidencia del Senado el Partido Liberal y la presidencia de la Cámara Cambio Radical. Si a ese momento no ha hecho una oferta enorme para construir una coalición de gobierno distinta, ese momento es, digamos, se queda sin gobernabilidad total en el Congreso y no sabe uno el traspiés, digamos, hacia la opinión pública. ¿Qué hace? El problema es que tenemos un lío muy grande. Nosotros tenemos un régimen político presidencialista que no tiene salidas institucionales fáciles para hacer cambios de gobierno. En Europa, pues, adelantan elecciones, la mayoría de los países recomponen coaliciones, incluso en la inestabilidad más grande encuentran caminos porque son regímenes parlamentarios. Aquí, la única salida institucional que hay en una crisis de gobernabilidad total de Duque es Marta Lucía Ramírez. Pero León se nos está adelantando ya al final del libro. Porque cuando uno va llegando al final del libro, el León le dice a uno: si usted ha llegado hasta aquí, hasta el final, entonces yo le planteo 3 escenarios frente a esta crisis institucional. Y que creo que es un poco lo que estás planteando de aquí en Colombia no tenemos salida por ser régimen presidencial, que no pasa, por ejemplo, en Europa, no pasa en el Reino Unido, no pasa en España, cuando se puede encontrar una salida si las cosas no van muy bien con el mandatario. Ángela María, no sé si vamos a querer contar los 3 escenarios y la apuesta para que se los lean en el libro. Y es alguno de los 3 escenarios que plantea León. León al final plantea 3 posibilidades. Duque tiene una crisis institucional actualmente y hay 3 alternativas. Y en esas 3 alternativas termina contando cómo con unos amigos en la embajada de los países nórdicos, ¿no? Sí, Suecia. En Suecia, en la embajada de Suecia hacen una apuesta y firman y dicen: en 3 años miramos a ver cuál de estos 3 escenarios, y cada uno apostó por los 3 escenarios que León plantea. Y te invito a ti, Ángela María, a cuáles de esos 3 escenarios que León plantea como posible salida a la crisis institucional que está viviendo hoy el presidente Duque es la más factible. León ya adelantó una, que es la que muchos dicen que es la menos posible, y es que Marta Lucía sea la que reemplace a Iván Duque durante su periodo. O sea, es decir, no es reemplazándolo después electoralmente, sino que con el uribismo y el país entero institucionalmente digan: es mejor que Duque se haga a un lado y pongamos en cabeza de Marta Lucía Ramírez las riendas del país. Ángela María, ¿cuál, esa o las otras 2 opciones que plantea León como posible salida? Yo creo en esa. Es que yo compartí con Marta Lucía todos nuestros debates como fórmulas vicepresidenciales. Y si ustedes recuerdan los lapsus de Marta Lucía cuando hablaba, más o menos, ella quería ser la presidenta. Ella, yo creo que quiere seguir siendo la presidenta de este país. Y León, en alguno de los capítulos, señala que Marta Lucía de una u otra manera se está ocupando de organizar el Partido Conservador en torno a ella, lo que no ha podido hacer Iván Duque, porque Iván Duque tiene un grupo de uribistas rabiosos, ¿cierto? Y en su gabinete, a pesar de tener una apariencia de ser tecnocrático, la Hacienda, la Defensa y las Relaciones Exteriores están bajo la égida de Álvaro Uribe Vélez. Entonces creo que a mí no me parece nada extraño. A mí lo que me parece muy grave es que los presidentes débiles son los más proclives al autoritarismo. Los presidentes débiles y sin experiencia son los que nos pueden mantener en esta deriva legislativa, en esta deriva política. Digo que los presidentes débiles son los más proclives al autoritarismo. Tiene un hombre que le respira en la nuca todo el tiempo, que es Álvaro Uribe,
y un grupo de furibistas, hombres y mujeres, que no le dejan dar un paso hacia abrir una opción que podría ser incluso paradójicamente la posibilidad para que Iván Duque tenga gobernabilidad, no solo en el Congreso, sino en este país. Abra el espacio de diálogo con la oposición. Somos 42 congresistas que hemos demostrado compromiso con la paz, pero que también hemos hecho un ejercicio deliberativo para decir, más allá de Duque, queremos vivir en un país en paz. Abra ese espacio, abra ese diálogo, que yo creo que ahí puede tener un espacio de oxígeno. Y creo que en esta reconfiguración, después de la JEP, que fue un fracaso absoluto para Iván Duque y para su gobierno, ojalá logremos nosotros también del lado de la oposición una reconfiguración de fuerzas con estos partidos políticos, porque más allá de Duque necesitamos proteger la paz y transitar hacia un país que deje de ser uno de los más desiguales del mundo. Y eso no es vender ilusiones, eso es justicia social en Colombia. León decía, ya nos queda poco tiempo, me vinieron a avisar que se nos acaban los minutos, pero León decía que Duque tiene mitad de año para recomponer el camino, como le decía el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, y mitad de año para hacer alianzas con los partidos en el Congreso y poder tener gobernabilidad. Y yo les decía a León y Ángela María también antes de entrar acá, y se anda diciendo mucho que debido al fracaso que ha tenido el presidente Duque en el Congreso de la República, en esta agenda legislativa durante este primer año, y es que esos acuerdos de las mesas directivas podrían llegar a romperse, que el Centro Democrático y el partido de gobierno no estaría dispuesto estaría dispuesto a incumplir esos acuerdos de las mesas directivas, razón por la cual incluso salió en medios como el senador Uribe le dijo a Lidio García del Partido Liberal, que va a ser el próximo presidente del Senado, usted no va a ser el presidente. Y hay un poco de alerta en el Congreso de, oiga, estos como saben que les está yendo mal, y llega el Partido Liberal a la presidencia del Senado y Cambio Radical a la presidencia de la Cámara, la agenda legislativa se les puede truncar aún más. ¿Qué le dijeron a usted los entrevistados en el libro sobre esa posibilidad de incumplir los acuerdos de las mesas directivas en el Congreso? Que yo no sé, usted lleva mucho más tiempo viendo la política en el país que yo. ¿Eso no se había visto antes? ¿O se ha visto alguna vez que hayan incumplido las mesas directivas y los acuerdos a 4 años? No, la mayoría ha visto la política más que tú, porque tú estás muy joven, entonces la mayoría pues, hemos visto la política más que tú, pero has estado siempre mirando esto. Ahora que nos acosan de tiempo, siempre me acuerdo de esta anécdota en la Universidad del Cauca, que uno se emociona hablando, y más cuando tiene un público generoso que aplaude incluso chistes malos. Que yo llegué a la Universidad del Cauca una tarde, tenía un auditorio así lleno, una vaina, entonces yo estaba todo emocionado y el rector de la universidad me dice, digo yo, rector, muy bien, me presentó, ¿cuánto puedo hablar? Dijo, León, usted puede hablar todo lo que quiera, pero dentro de media hora apagamos la luz y nos vamos. Aquí estamos en esa, ya están apagando la luz, entonces esta conversación fue efectiva con el presidente Gaviria, que me dijo, también seguramente se les ocurrirá, dijo, con la experiencia que tiene el política, el zorro político que es, se les ocurrirá quitarnos la presidencia del Senado. Pero le voy a decir una cosa, León, es más fácil que nosotros hagamos un acuerdo con el conjunto de los partidos para sacar de las mesas directivas al gobierno, que el gobierno haga un acuerdo para sacarnos a nosotros de las mesas directivas. La política, y con esto es importante porque no respondí un poco a la pregunta anterior de Camila, el tema del péndulo político, es que ya no vamos a volver a ese tema de seguridad paz, por más esfuerzos que haga el uribismo, no vamos a volver al tema de guerra paz. Esto lo está comprendiendo el país, la opinión pública, los encuestados, pero en la baraja política
lo están comprendiendo los partidos políticos que quieren construir una nueva agenda, dejar atrás esa discusión sobre paz o guerra y pasar a otras cosas que nos interesan. Y uno ve eso, y por eso yo creo que le quedará muy difícil retrotraernos al 2014, al presidente Duque, aún con todos los esfuerzos que hace el uribismo y el expresidente Uribe para llevarnos otra vez a la agenda que él hizo desde 2002. Y esos cambios del país se sienten. Y me impresiona, me gusta, tengo una admiración muy grande ahora porque líderes de las izquierdas han madurado enormemente. Hay un chat, porque ahora es otra cosa novedosa. Un chat que se llama Defendamos la Paz, hay como 190 personas ahí de todos los partidos. Nosotros, pues que yo que no milito en ningún partido, no tengo ese interés, pero cada que me piden alguna reunión, pues yo la hago, me gusta, soy un anfitrión, tengo alguna consideración por mucha gente de que soy buen cocinero, y entonces pues los invito a mi casa y armo cosas para hablar de la política y para buscar. Y yo he visto, y pues he hecho muchos esfuerzos dentro de la izquierda, hay una madurez enorme. En ese chat, por ejemplo, se toman decisiones, cosas para las cuales se necesitaba conciliábulos, reuniones de partidos enormes. Ahí se toman, en una hora se toma una decisión, opinión sobre esto, qué hacemos en el Congreso mañana, se salen, entran en el Congreso, se toman decisiones en un chat, lo cual es una cosa, un filón periodístico enorme. La historia política que diga, oiga, ya nos necesitamos reunir los líderes de los partidos en una reunión en el Hotel Tequendama para hacer un acuerdo, sino en un chat se están tomando decisiones entre sectores de toda la izquierda con sectores del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Cambio Radical, exgenerales del Ejército, arzobispos, obispos. Es impresionante el chat, se llama Defendamos la Paz. ¿Puedo hacer una más o ya nos toca cerrar? Bueno. Y es que leo en el libro, y ya porque es que tenemos elecciones en octubre, entonces me parece importante hablar de las elecciones de octubre, algo muy rápido. León dice, con la elección del presidente Duque, pero los 8 millones de votos que sacó Gustavo Petro en la segunda vuelta demuestran la importancia de la opinión. Y digamos, el desastre de Germán Vargas demuestra también la caída del clientelismo a la hora de reflejar los votos en las urnas. En estas elecciones regionales, sabemos que las elecciones regionales tienen menos opinión que las presidenciales, pero esa opinión que jugó en las pasadas elecciones, que le dio esos 8 millones de votos a Gustavo Petro, ¿jugará un papel similar para las elecciones regionales ahorita de octubre, Ángela María? No sé, pues, María Camila, estamos en la tarea. Yo lo que diría respecto a lo que dice León es que creo que así como ha pasado en la ciencia, que hemos pasado de los grandes relatos aquí, de los grandes relatos en la política, es el tiempo de la micropolítica, y eso es muy importante. Yo creo que ejercicios como Defendamos la Paz, lo que hicieron los jóvenes en la movilización, la forma de hacer política, hay que estar muy atentos porque nos están enseñando muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Hay en ciernes una coalición donde estamos los verdes, el polo, la UP, el maíz, los liberales rebeldes, los llamo yo, y estamos en Colombia Humana. Y en distintas regiones estamos buscando la reconfiguración de fuerzas para las elecciones locales. Hay lugares, estuve en Pereira, por contar un solo lugar, donde incluso están trabajando en algunos lugares con la U, en otros con Cambio Radical, con un límite. Y es que en esta apertura, por entender que hay que hacer una nueva política, es nadie que tenga denuncias por corrupción y nadie que esté involucrado en ninguna forma de violencia. En lo demás, hay una tarea de tejer alianzas y vamos a ver en el balance cómo nos va a ir. Pero quizá lo más interesante que puede ocurrir es Bogotá. Estamos tejiendo la alianza en Bogotá,
con estas fuerzas que llevamos desde diciembre del año pasado intentando configurar un programa multicolor, diverso, incluyente, para recuperar esta Bogotá que tanto amamos. Si funciona Bogotá en esa línea de clave de alianza, aquí habrá, como dice León, una posibilidad para el 2022. Pero primero lo primero, vamos a las elecciones locales. Como dice Camila, están muy atadas todavía a nichos o de corrupción o de clientelismo, pero el esfuerzo de sentarnos a conversar, y lo estamos haciendo desde noviembre del año pasado, con esta enorme responsabilidad de que incluso hay que abrir el espectro del debate político y hay que hacer mucho más micropolítica que macropolítica, es la invitación que estamos haciendo en este momento. Ya después haremos el balance en octubre de este año. Ángela María, muchas gracias. León, muchas gracias. A ustedes, gracias por venir.